Cuando cierras los ojos en la calma de la noche e imaginas Roma, seguramente lo primero que aparece son imágenes de columnas majestuosas, emperadores de rostro severo o ejércitos marchando con escudos brillantes. Pero Roma, más allá de sus conquistas y de su poder, guardaba algo mucho más profundo y enigmático, misterios que habitaban sus calles, sus templos y hasta los rincones más oscuros de la ciudad eterna. Caminar por la antigua Roma era entrar en un escenario cargado de símbolos ocultos. Cada piedra, cada estatua, parecía susurrar un secreto. Bajo el bullicio de los foros, donde senadores discutían y comerciantes ofrecían sus mercancías, había túneles silenciosos, catacumbas escondidas y altares levantados en honor a dioses desconocidos. Roma era una urbe de doble rostro, el de la gloria pública y el de los misterios invisibles. Los romanos, obsesionados con el destino, buscaban señales en todo lo que los rodeaba. El vuelo de un ave podía ser interpretado como la promesa de una victoria o la advertencia de una tragedia. Una sombra que cruzaba el umbral de un templo, el sonido repentino del viento, un trueno en el momento equivocado, nada era casualidad. Para ellos, la vida estaba entretejida con símbolos que los dioses enviaban desde lo alto. Imagina al viajero que llega por primera vez a Roma. Desde lejos contempla las murallas que se elevan sobre el valle del Tíber y al acercarse oye el clamor de la multitud en el foro. Pero si afina el oído, también distingue cantos extraños en una casa apartada, el rumor de plegarias pronunciadas en lenguas extranjeras o el eco de pasos en corredores subterráneos donde pocos se atrevían a entrar. Era una ciudad que jamás dormía del todo, de día vivía bajo la luz del sol y de noche bajo el dominio de los misterios. Las noches romanas eran especialmente intensas. A la luz de las antorchas, procesiones secretas recorrían las calles. Se escuchaban cánticos en honor a Mitra, un dios oriental cuyo culto estaba envuelto en símbolos astrológicos y pruebas de iniciación. También los templos de Isis, diosa egipcia, reunían a fieles que encontraban en ella consuelo y esperanza. Roma, al absorber pueblos y culturas, se convirtió en un crisol de misterios, donde cada rincón podía esconder un altar secreto. El ciudadano común vivía rodeado de estas señales, aunque no siempre las comprendía. Podía pasar frente a un templo pequeño y no saber que, en su interior, sacerdotes trazaban signos sobre el fuego para invocar protección. Podía cruzar una calle y ver tablillas de maldición clavadas en muros, con nombres escritos para atraer desgracia sobre un enemigo. Incluso los soldados, antes de una campaña, se encomendaban a fuerzas ocultas, convencidos de que la victoria dependía tanto de su disciplina como de los favores invisibles de los dioses. Roma era, en esencia, una ciudad de velos. Lo que se veía a plena luz era solo una parte. Detrás de los discursos en el Senado, de los gritos en el Coliseo, de las marchas militares, se escondían rituales, conspiraciones y creencias que tejían otra historia paralela. Una historia de susurros en catacumbas, de sacerdotes que interpretaban las entrañas de un animal, de emperadores que buscaban en sueños la guía de los dioses. Y en medio de todo, el pueblo vivía entre temor y fascinación. Temor a lo desconocido, a lo que podía estar esperando en las sombras. Fascinación por sentirse parte de un mundo en el que lo divino y lo humano se entrelazaban sin límites. Quizá esa mezcla de miedo y asombro fue lo que dio a Roma su fuerza eterna, no solo la espada y la ley,
sino también el misterio que latía en cada rincón de su imperio. Así comienza este viaje, no entre las columnas que todos conocen, sino entre las sombras que pocos se atreven a mirar. Porque la verdadera Roma, la Roma de los misterios, es la que se revela solo cuando cierras los ojos y dejas que la voz del pasado te guíe suavemente hacia el sueño. Todo gran imperio nace de un mito, y Roma no fue la excepción. Su origen está envuelto en relatos que mezclan lo humano y lo divino, lo real y lo imposible. Los romanos nunca se conformaron con una explicación simple, preferían creer que la ciudad eterna había sido marcada desde el principio por señales de los dioses, y que su destino estaba escrito entre augurios y símbolos misteriosos. La historia más famosa comienza con dos hermanos gemelos, Rómulo y Remo. Abandonados a orillas del río Tíber, fueron rescatados, según la leyenda, por una loba que los amamantó. Aquella imagen de los niños bajo la protección de un animal salvaje se convirtió en un emblema eterno, pero para los romanos no era solo una fábula, era la confirmación de que Roma estaba destinada a sobrevivir incluso en las circunstancias más adversas. Los sacerdotes decían que el lobo no había sido un simple animal, sino un mensajero de los dioses. El encuentro con la loba era una metáfora de la fuerza salvaje que acompañaría a Roma para siempre. Los gemelos crecieron, y al intentar fundar una ciudad, el destino los enfrentó. ¿Dónde levantar las murallas? ¿Quién tendría la supremacía? Fue entonces cuando recurrieron a los augurios, el arte de interpretar el vuelo de las aves. Remo vio 6 buitres sobrevolando su colina, Rómulo, en cambio, aseguró haber visto 12 en la suya. La disputa terminó en tragedia, Rómulo mató a su hermano y se proclamó fundador de Roma. Desde aquel momento, la sangre y el sacrificio se convirtieron en parte inseparable de la historia de la ciudad. El mensaje era claro. El poder de Roma se sostenía tanto en la fuerza como en los designios de lo invisible. Pero los misterios no terminaban allí. Otra versión del mito afirmaba que los gemelos no eran hijos de simples mortales, sino descendientes del dios Marte, el dios de la guerra. Así, Roma quedaba marcada como una ciudad nacida directamente del fuego divino, destinada a la conquista y al dominio. Esta mezcla de violencia y sacralidad acompañaría a Roma en todas sus etapas. Los augurios continuaron siendo una práctica esencial. Los augures, sacerdotes especializados, observaban los cielos antes de cada decisión importante. Si un ave volaba en la dirección equivocada, un proyecto podía suspenderse. Si los rayos caían en el momento preciso, se interpretaba como la bendición de Júpiter. El futuro de batallas, leyes y hasta matrimonios dependía de estas señales. Los romanos vivían en constante diálogo con los dioses. No había frontera entre lo humano y lo divino. El humo del sacrificio subía desde los altares, y el pueblo miraba ansioso el vuelo de las aves como si fueran mensajes escritos en el cielo. De esta manera, los misterios acompañaban el nacimiento y el crecimiento de Roma, envolviendo cada acto con un aire de destino inevitable. Al caminar por la Roma de los primeros tiempos, uno podía encontrar pequeños santuarios en cada esquina. Los campesinos dejaban ofrendas a los lares, espíritus protectores del hogar. Los soldados pedían fuerza a Marte antes de partir a la guerra. Incluso los niños crecían aprendiendo que cada sombra, cada ruido extraño, podía ser un aviso de los dioses.
Roma se convirtió en un enorme escenario donde lo sagrado y lo misterioso se mezclaban en la vida cotidiana. Pero los mitos tenían también un lado oscuro. Decían que Remo, al caer asesinado, lanzó una maldición contra su hermano y contra la ciudad. Ese eco de violencia fundacional permaneció latente. Cada vez que Roma atravesaba una crisis, muchos recordaban la sangre derramada en su origen. El fratricidio inicial se convirtió en un símbolo de advertencia, como si la grandeza de Roma siempre estuviera acompañada por una sombra. Así, la ciudad eterna nació no solo de piedras y espadas, sino de símbolos y misterios. Desde sus primeros días, Roma fue una tierra donde los dioses hablaban a través del viento y de los astros, y donde los hombres estaban obligados a escuchar. El mito de los gemelos y la loba no era solo una historia para dormir a los niños, era la clave de una identidad colectiva, un recordatorio de que Roma no era cualquier ciudad, sino una elegida por fuerzas invisibles. En Roma, ninguna gran decisión se tomaba sin antes mirar al cielo o escuchar lo que la tierra tenía que decir. La política, la guerra, incluso la vida cotidiana, estaban atravesadas por los augurios y las adivinaciones. Para los romanos, el universo hablaba constantemente y había hombres preparados para interpretar ese lenguaje secreto. Los augures eran sacerdotes con un rol fundamental, su tarea consistía en observar el vuelo de las aves. El rumbo que tomaban, la altura de su vuelo, incluso los sonidos que emitían, eran mensajes divinos. Si un ejército debía partir a la guerra, el augur levantaba su bastón sagrado, el lituo, y trazaba en el aire una especie de cuadrícula invisible. A partir de allí, todo lo que aparecía en ese espacio se interpretaba como una señal. Un águila descendiendo podía significar la victoria, mientras que un cuervo alzado en la dirección contraria presagiaba desastre. Lo fascinante es que, para los romanos, estas lecturas no eran supersticiones sin valor, constituían la base misma de la legitimidad política. Ningún cónsul, ningún emperador, podía actuar si los augures no confirmaban que los dioses estaban de acuerdo. Roma se concebía como una ciudad gobernada por los hombres, pero bajo la mirada constante de lo divino. A la par de los augures estaban los arúspices, sacerdotes expertos en leer las entrañas de los animales sacrificados. Antes de una batalla, se ofrecía un toro o un carnero, y el arúspice examinaba cuidadosamente el hígado, los pulmones o el corazón. Cada mancha, cada irregularidad, cada detalle tenía un significado oculto. Si el hígado aparecía intacto y brillante, era señal de prosperidad; si mostraba anomalías, el presagio era sombrío. Estos rituales podían determinar el destino de miles de personas. Imagina un ejército a punto de marchar. Los soldados observaban en silencio cómo el arúspice abría el cuerpo del animal y murmuraba palabras en voz baja. La respiración contenida, el olor del incienso y de la sangre, las miradas fijas en los órganos brillantes bajo la luz de las antorchas, todo creaba una atmósfera cargada de misterio. Y cuando el sacerdote levantaba la voz para anunciar el augurio, un murmullo recorría a los presentes. Si el presagio era bueno, la tropa se llenaba de coraje; si era malo, el miedo se extendía como una sombra. El pueblo romano vivía rodeado de estos signos. Una simple tormenta, un rayo cayendo sobre un templo, podía interpretarse como la ira de Júpiter. Un eclipse aterraba a la multitud porque se veía como un anuncio de tragedias. Nada ocurría por azar,
cada fenómeno natural era un mensaje cifrado. Incluso los emperadores más poderosos dependían de estas prácticas. Julio César, antes de cruzar el Rubicón, consultó a los augures. Augusto, su sucesor, mantenía a astrólogos y arúspices en su corte, convencido de que las estrellas y las vísceras guardaban secretos sobre el futuro del imperio. Roma entera vivía pendiente de lo invisible. Pero no todo era claridad. Muchas veces los augurios resultaban ambiguos, y esa ambigüedad podía ser usada como arma política. Un augur podía interpretar una señal de forma favorable o desfavorable, dependiendo de los intereses en juego. Así, lo misterioso se mezclaba con lo estratégico. El destino se volvía un tablero donde dioses y hombres jugaban juntos. De noche, al calor de las hogueras, el pueblo contaba historias de augurios extraños que habían cambiado la historia. Se hablaba de aves que aparecían en número exacto al anunciar una victoria, de hígados deformes que presagiaron la caída de un general, de rayos que golpearon templos justo antes de una conspiración. Roma estaba tejida de coincidencias convertidas en destino. Todo esto nos recuerda que los romanos no caminaban solos por sus calles, sentían que los acompañaban fuerzas invisibles, dioses atentos que enviaban mensajes constantes. Y ellos, con devoción y miedo, escuchaban. Los misterios de los augures y arúspices nos muestran a una Roma profundamente espiritual, pero también práctica, una ciudad que buscaba certeza en un mundo incierto, donde cada decisión podía marcar la gloria o la ruina. Y en esa búsqueda, el cielo y la tierra se transformaban en libros abiertos que solo algunos sabían leer. Roma era una ciudad llena de vida en la superficie, foros repletos de comerciantes, templos donde ardían ofrendas, baños públicos bulliciosos. Pero bajo esa cara luminosa se extendía un mundo completamente distinto, un laberinto subterráneo donde la oscuridad guardaba secretos, plegarias y temores. Las catacumbas surgieron en los márgenes de la ciudad, excavadas en la toba volcánica que facilitaba abrir galerías y corredores interminables. Allí, en la penumbra, los primeros cristianos encontraron refugio. Perseguidos por su fe, se reunían en cámaras subterráneas donde encendían lámparas de aceite y susurraban oraciones. El silencio era roto solo por el goteo del agua que se filtraba de la tierra y por los cánticos suaves que se alzaban como un murmullo. No eran simples cementerios. Las catacumbas eran lugares de resistencia espiritual, santuarios ocultos donde se pintaban símbolos discretos, un pez, un pastor con una oveja, una paloma. Estas imágenes, pequeñas y aparentemente inocentes, transmitían mensajes de esperanza y fe. Para los romanos que buscaban eliminarlos, los cristianos parecían invisibles. Para quienes descendían a esas galerías, los muros hablaban con fuerza. Pero no solo los cristianos usaban los túneles. Roma estaba atravesada por conductos de agua, cloacas y pasadizos secretos que comunicaban palacios, templos y villas. Algunos emperadores tenían corredores privados para huir en caso de conspiraciones. Otros usaban túneles para moverse sin ser vistos, como si la ciudad misma tuviera venas ocultas por donde circulaba el poder. Hoy, al caminar por las catacumbas abiertas al público, aún se siente ese aire de secreto. El eco de los pasos, la cercanía de las tumbas, la sensación de estar en un espacio que fue al mismo tiempo cementerio, refugio y templo clandestino. Un lugar donde Roma revelaba su lado más íntimo, más oculto, más misterioso.
La religión oficial de Roma brillaba bajo la luz del sol, templos dedicados a Júpiter, Marte y Venus dominaban las plazas, las procesiones llenaban las calles con incienso, música y sacrificios públicos. Pero más allá de esa fachada luminosa, existía otra Roma, una ciudad que de noche se entregaba a dioses extranjeros y rituales envueltos en misterio. Uno de los más extendidos fue el culto a Mitra, una divinidad de origen oriental. Los fieles descendían a pequeños santuarios subterráneos llamados Mitraea, construidos como cuevas oscuras. Allí, a la luz de las antorchas, se representaba la imagen del dios matando a un toro sagrado, símbolo de la vida y la regeneración. El ritual incluía banquetes secretos, palabras de iniciación y pruebas de resistencia física. Solo los iniciados podían participar y su conocimiento era guardado como un tesoro. En la penumbra de esos templos, soldados, comerciantes y magistrados se sentaban juntos, unidos por un juramento de silencio. El culto a Mitra ofrecía lo que la religión oficial no daba, una experiencia íntima, una sensación de pertenencia a una hermandad que trascendía las fronteras sociales. Para muchos, en esas cuevas frías y húmedas se encontraba una verdad más profunda que en los altares del foro. Otro culto poderoso fue el de Isis, diosa egipcia de la vida y la resurrección. Sus seguidores organizaban procesiones nocturnas en las que portaban antorchas, cantaban himnos en lenguas extranjeras y vestían ropajes exóticos. Roma se llenaba de sonidos y colores desconocidos que despertaban tanto fascinación como desconfianza. Para el pueblo romano, Isis representaba la esperanza de vencer a la muerte y la promesa de un renacimiento eterno. Estos cultos nocturnos no solo eran religiosos, también eran sociales y políticos. Reunían a personas de distintos orígenes y estatus, creando lazos secretos que escapaban al control del Estado. Por eso, en varias ocasiones, el Senado intentó prohibirlos, temiendo que escondieran conspiraciones. Pero cuanto más los perseguían, más fuerza ganaban, porque en lo prohibido los hombres encontraban un sentido de misterio irresistible. El más enigmático de todos fue el de los misterios eleusinos, importados de Grecia. Allí se prometía a los iniciados una revelación sobre la vida después de la muerte. Nadie podía contar lo que había visto en los rituales, bajo pena de muerte. Ese silencio alimentaba aún más la curiosidad. ¿Qué visiones habían experimentado los iniciados? ¿Qué secreto sobre el más allá se les había mostrado? De noche, las calles de Roma podían transformarse en escenarios de procesiones ocultas. El sonido de los tambores, las voces en coro, las antorchas reflejadas en las piedras creaban una atmósfera hipnótica. Para quienes se encontraban con esas marchas, era como ver otra ciudad superpuesta a la cotidiana, una Roma mística, envuelta en humo y enigma. Los dioses nocturnos respondían a una necesidad profunda, el deseo de respuestas más íntimas, más personales, que la religión pública no ofrecía. Mientras los sacrificios oficiales eran espectáculos para todo el pueblo, estos cultos secretos hablaban directamente al corazón de los creyentes. Allí, en la penumbra, cada gesto parecía cargado de poder, cada palabra pronunciada con solemnidad tenía la fuerza de un pacto eterno. Así, Roma fue no solo un imperio de leyes y ejércitos, sino también un mosaico de creencias ocultas, de dioses que se veneraban en silencio y de rituales que latían en la oscuridad. Los misterios nocturnos eran una forma de recordar que,
incluso en la ciudad más poderosa del mundo, había fuerzas invisibles guiando el destino. Entre todos los misterios de Roma, pocos tenían tanta fuerza simbólica como el fuego de Vesta. En el corazón del foro romano, en un templo circular de mármol, ardía una llama que jamás podía apagarse. Aquella luz era considerada el alma de la ciudad. Mientras el fuego viviera, Roma viviría. El cuidado de esa llama estaba en manos de las vírgenes vestales, sacerdotisas escogidas entre niñas de familias nobles. Desde muy jóvenes eran apartadas de sus hogares y conducidas al templo, donde juraban 30 años de servicio. Su misión principal era sencilla y al mismo tiempo sagrada: mantener el fuego encendido día y noche, como símbolo de la permanencia de Roma. El templo de Vesta, rodeado de columnas y adornado con ofrendas, era un espacio de silencio solemne. Allí, las vestales se movían como sombras blancas, con sus túnicas puras y sus velos cubriendo el cabello. Cada gesto estaba cargado de significado. Cuando alimentaban la llama con madera nueva, era como si renovaran el pacto entre los dioses y la ciudad. Pero el misterio no estaba solo en el fuego, sino en el poder que las vestales encarnaban. Eran mujeres con privilegios únicos, podían poseer bienes, viajar en carrozas especiales y gozar de una autoridad respetada incluso por los magistrados más altos. Si una vestal cruzaba las calles, los soldados le abrían paso; si tocaba a un condenado camino al patíbulo, su vida podía ser perdonada. Eran guardianas de la pureza y, a la vez, símbolos de poder. El precio de ese honor, sin embargo, era enorme. Su voto de castidad era absoluto. Si alguna rompía ese juramento, el castigo era terrible: era enterrada viva en una cámara subterránea con un poco de pan, agua y una lámpara. Roma no podía derramar la sangre de una vestal, pero tampoco podía permitir que el fuego de Vesta quedara manchado por la impureza. El misterio de estas sacerdotisas estaba rodeado de respeto y temor. Los romanos veían en la llama de Vesta algo más que un simple fuego. Era la metáfora de la continuidad, el calor del hogar, la unión de las familias, la estabilidad de la ciudad. Cada año, en la fiesta de las Vestalia, el templo se abría al pueblo, que ofrecía sacrificios y plegarias. Los panaderos llevaban ofrendas de harina y pan, recordando que Vesta protegía no solo el hogar, sino también la abundancia. De noche, el resplandor del fuego se veía desde las colinas cercanas, como una estrella en medio del foro. Muchos romanos creían que, mientras la llama ardiera, Roma era invencible. Y si alguna vez se apagaba accidentalmente, se interpretaba como un presagio oscuro. En esos casos, las vestales realizaban rituales secretos para reavivarla, pidiendo perdón a los dioses. El fuego eterno de Vesta nos habla de una Roma que necesitaba símbolos visibles para sostener su grandeza invisible. Era un recordatorio de que, en medio de guerras y conquistas, la verdadera fuerza de la ciudad dependía de un círculo sagrado de mujeres silenciosas que velaban por la llama. Así, cada chispa que iluminaba el templo no era solo luz, era misterio, promesa y advertencia. Porque en esa llama ardía no solo la fe de un pueblo, sino también el destino de todo un imperio. Entre los misterios que envolvieron a Roma, pocos fueron tan enigmáticos como los de la Sibila, aquella profetisa que parecía tener un pie en el mundo humano y otro en el de los dioses. Su figura aparece difusa en los relatos antiguos, envuelta en humo de incienso y palabras que oscilaban entre la claridad y el enigma.
La leyenda más famosa habla de la Sibila de Cumas, quien se presentó ante el rey Tarquinio el Soberbio con 9 libros llenos de profecías. Cuando el rey dudó en comprarlos, ella quemó 3 ante sus ojos. Al seguir rechazando el trato, quemó otros 3, hasta que solo quedaron 3 volúmenes. Entonces, Tarquinio, temeroso de perder aquel conocimiento, pagó el precio que ella pedía. Esos textos, conocidos como los libros sibilinos, quedaron guardados en el templo de Júpiter Capitolino y durante siglos fueron consultados en momentos de crisis. Los sacerdotes encargados de leerlos no lo hacían de manera pública. Entraban en cámaras secretas, abrían los pergaminos y buscaban entre versos oscuros la respuesta a las calamidades que acechaban a Roma. Una peste, un eclipse, una derrota militar, todo podía encontrar explicación en los mensajes de la Sibila. Pero sus palabras no eran directas, eran enigmas que requerían interpretación. Y en esa ambigüedad residía su misterio. Los romanos veían en la Sibila una mediadora con lo divino. No era una diosa, pero tampoco una simple mujer. Su voz estaba impregnada de inspiración sobrenatural, como si el mismo Apolo hablara a través de ella. Se decía que entraba en trance, que sus ojos se nublaban, que su voz se volvía extraña mientras revelaba visiones. Quienes la escuchaban sentían temor y fascinación, cada palabra podía encerrar un destino inevitable. Los libros sibilinos fueron consultados en momentos clave de la historia romana. Cuando Aníbal amenazaba las murallas, cuando desastres naturales golpeaban la ciudad, cuando los enemigos parecían invencibles, los sacerdotes buscaban respuestas en esas páginas. Muchas veces, las profecías aconsejaban introducir nuevos cultos en Roma, como el de Cibeles o el de Apolo, para aplacar la ira divina. Así, la Sibila influyó en el mismo tejido religioso y político del imperio. Pero los misterios no terminaban en los libros. Se hablaba de cuevas donde la Sibila pronunciaba sus oráculos, especialmente la gruta de Cumas, un pasaje profundo en la roca que parecía conducir al inframundo. Los peregrinos que entraban allí sentían el aire pesado, la oscuridad sofocante, el eco de las voces. Algunos decían escuchar susurros incluso sin verla, como si la piedra misma hablara con palabras antiguas. La figura de la Sibila se volvió tan poderosa que incluso siglos después, los cristianos la adoptaron en parte de sus relatos. Algunos veían en sus profecías anuncios velados de un nuevo tiempo, como si lo divino hubiera querido hablar a través de ella más allá de las fronteras de la fe. Lo fascinante de la Sibila es que nunca hablaba de forma directa. Su voz era como un río que se deslizaba entre sombras, clara en algunos momentos, incomprensible en otros. Esa mezcla de certeza e incertidumbre mantenía viva la tensión. Porque lo misterioso no es aquello que se entiende de inmediato, sino lo que obliga a buscar, a interpretar, a dudar. Roma, con su obsesión por el destino, necesitaba a la Sibila como un espejo oscuro donde mirar sus temores y esperanzas. Sus libros ardieron finalmente en incendios y saqueos, pero el mito permaneció, la idea de que en algún lugar, ocultos entre palabras cifradas, aún descansan los secretos del futuro. Cuando pensamos en Roma, la imagen del Coliseo se levanta como un gigante eterno. Allí se reunían decenas de miles de personas para presenciar luchas, juegos y espectáculos. Pero bajo la luz cegadora del sol y los gritos del público, se escondían también historias oscuras y misteriosas.
El Coliseo no era solo un escenario de entretenimiento, era un altar donde se ofrecía sangre a cambio de gloria. Gladiadores, muchos de ellos esclavos o prisioneros, luchaban sabiendo que su destino podía cambiar en un instante. El gesto del emperador, el pulgar hacia arriba o hacia abajo, decidía entre la vida y la muerte. Para el pueblo, aquellos combates eran un reflejo del poder de Roma, pero en las sombras circulaban rumores, sacrificios ocultos, muertes arregladas y signos secretos que los espectadores más atentos podían reconocer. Los pasillos subterráneos del anfiteatro guardaban el verdadero misterio. Allí, en la penumbra, se preparaban las fieras traídas de África y Asia, leones, tigres, panteras. Los rugidos resonaban en la oscuridad mientras esclavos y guardianes se movían con antorchas. Entre jaulas y cadenas, los gladiadores esperaban su turno, algunos rezando en silencio, otros maldiciendo su suerte. El aire estaba cargado de miedo y de un extraño respeto por lo inevitable. Se decía que en algunos juegos se rendía culto secreto a los dioses de la muerte. Los gladiadores, antes de salir a la arena, realizaban gestos rituales, besaban la tierra o levantaban los brazos al cielo en busca de protección. Incluso los espectadores creían ver en ciertos movimientos presagios de victoria o de tragedia. Había también espectáculos velados, ejecuciones públicas disfrazadas de teatro. Se representaban mitos antiguos, y los condenados a muerte eran obligados a encarnar a los personajes. Si la historia hablaba de un héroe devorado por un monstruo, un hombre real era lanzado a las fieras. Si el mito narraba un sacrificio, la sangre era auténtica. Entre la ficción y la realidad no había diferencia, todo se fundía en un ritual crudo que el pueblo observaba con fascinación. El Coliseo era, al mismo tiempo, escenario y templo. Un lugar donde Roma mostraba su poder absoluto, capaz de controlar la vida y la muerte de miles de seres. La multitud aplaudía, pero muchos sabían que detrás de los juegos había mensajes políticos. Un emperador podía ganarse el amor del pueblo ofreciendo espectáculos grandiosos, o perderlo si se mostraba mezquino. La arena era un espejo del poder imperial, y cada gota de sangre tenía un significado más allá del entretenimiento. Al caer la tarde, cuando el sol se ocultaba y las sombras cubrían las gradas, el Coliseo quedaba en silencio. Los pasillos vacíos resonaban con ecos fantasmales. Algunos decían escuchar aún los rugidos de las bestias, los gritos de los gladiadores, los aplausos del público. Para Roma, era un lugar glorioso, para la memoria, un escenario cargado de misterio. Si la arena del Coliseo mostraba la fuerza brutal de Roma, el Senado y el Palacio Imperial escondían otro tipo de combate, silencioso, envenenado, tejido en las sombras. La política romana era un terreno donde el poder se decidía no solo con leyes o discursos, sino también con conspiraciones secretas y misterios que rara vez salían a la luz. Detrás de los muros de mármol, se cocinaban intrigas que podían cambiar el destino del imperio. Senadores rivales enviaban espías, sobornaban esclavos, e incluso recurrían a magos para lanzar maldiciones contra sus enemigos. El poder en Roma no era limpio, era un tablero oscuro donde cada movimiento podía esconder un cuchillo en la espalda. Los rumores hablaban de copas de vino envenenadas servidas en banquetes. Un invitado sonreía confiado, y minutos después se desplomaba entre convulsiones. Los médicos decían que era enfermedad repentina, pero todos sabían la verdad,
La política romana estaba regida tanto por las palabras en el Senado como por los venenos en la mesa. Las conspiraciones alcanzaban a los mismos emperadores. Julio César cayó bajo las dagas de sus propios amigos en los idus de marzo, un crimen que fue más ritual que asesinato. Los conjurados lo apuñalaron en el Senado, convencidos de que estaban purificando Roma. Esa mezcla de violencia y simbolismo mostraba cómo la política en Roma siempre estaba teñida de misterio. Otros emperadores vivieron obsesionados con la traición. Se cuenta que Tiberio se refugiaba en su villa de Capri, rodeado de adivinos y astrólogos, convencido de que todos conspiraban contra él. Domiciano recorría los pasillos de su palacio de noche, aterrado por sombras invisibles, y terminó asesinado por sus propios sirvientes. El miedo al complot se convirtió en la verdadera sombra del poder imperial. No solo la traición política pesaba sobre Roma. También las supersticiones jugaban un papel clave. Amuletos, tablillas de maldición y ritos secretos circulaban entre senadores y generales. Algunos creían que podían debilitar a un adversario escribiendo su nombre en plomo y enterrándolo bajo tierra. Otros buscaban el consejo de hechiceros, a pesar de que la ley los prohibía. La frontera entre lo racional y lo oculto era muy delgada en la política romana. El pueblo, al escuchar rumores, se sumía en la fascinación. Una muerte repentina, un eclipse coincidiendo con la caída de un político, un incendio en el Capitolio, todo se interpretaba como señales de que los dioses también participaban en la política. Roma no era solo un juego de hombres, sino un tablero donde lo divino y lo oscuro se mezclaban con lo humano. Así, la política romana no se comprendía únicamente en los discursos públicos, sino en lo que se murmuraba en los pasillos, en lo que se negociaba en secreto y en lo que se tramaba en las sombras. Allí, entre venenos, conjuras y maldiciones, se decidía la suerte de la ciudad eterna. Pocos emperadores de Roma han quedado tan envueltos en leyendas oscuras como Nerón. Para algunos fue un monstruo, para otros un artista incomprendido, pero para todos sigue siendo un enigma que mezcla historia y mito. Su nombre aún evoca incendios, intrigas y sombras. El recuerdo más famoso es el del gran incendio de Roma en el año 64 después de Cristo. Se decía que mientras la ciudad ardía, Nerón contemplaba las llamas desde su palacio y cantaba con su lira. Tal vez no fue cierto, pero la imagen se grabó en la memoria colectiva como símbolo de un gobernante que jugaba con el destino de su pueblo. Muchos creyeron que había ordenado el fuego para reconstruir la ciudad a su manera, como si quisiera borrar el pasado y levantar una Roma nueva, nacida de las cenizas. Su palacio, la Domus Aurea, era otro misterio. Decorado con oro, estatuas colosales y techos que giraban para imitar el cielo, parecía un templo para los dioses, pero estaba habitado por un hombre. Para algunos romanos, aquel lugar era una provocación, un espacio donde el emperador se colocaba por encima de lo humano, rozando lo divino y lo prohibido. Nerón también fue acusado de practicar artes ocultas. Se decía que consultaba a magos y astrólogos, buscando en las estrellas señales sobre su futuro. Algunos cronistas aseguraban que temía a las profecías que anunciaban su caída, y que por eso perseguía a quienes las repetían. Su obsesión con lo invisible alimentó aún más el aura de misterio en torno a su figura. Las conspiraciones contra él fueron constantes. El pueblo murmuraba que había asesinado a su madre, Agripina, para mantener el poder.
Se contaba que mandó envenenar a rivales y que no dudaba en eliminar a cualquiera que despertara sospecha. Roma vivía bajo la sombra de un emperador al que muchos temían más que a los mismos dioses. Sin embargo, también hubo quienes lo recordaron de otra manera, como un amante del arte, un hombre que soñaba con llenar Roma de música, teatro y poesía. Para Nerón, el poder debía brillar no solo en la guerra, sino también en el escenario. Cantaba, recitaba y obligaba a los ciudadanos a escucharlo. Aquellos espectáculos eran vistos por algunos como ridículos, pero para él eran un camino hacia la eternidad. Su final fue tan misterioso como su vida. Acosado por rebeliones y abandonado por sus guardias, huyó de Roma. Dicen que antes de morir pronunció una frase que aún resuena en la historia: «Qué gran artista muere conmigo». Se suicidó, pero muchos en el imperio creyeron que había escapado y que algún día volvería. Ese rumor, conocido como el mito del Nerón redivivo, alimentó durante siglos la idea de que el emperador no había desaparecido del todo, sino que esperaba su momento en las sombras. El enigma de Nerón nos muestra cómo Roma mezclaba realidad y mito en la figura de sus gobernantes. Fue un hombre marcado por la tragedia, un emperador temido y adorado, odiado y recordado. Y su sombra aún se extiende sobre la ciudad eterna, como una llama que nunca termina de apagarse. Roma se mostraba ante el mundo como la cumbre de la razón, la ley y el poder militar. Sin embargo, en sus calles, templos y hogares, circulaba otra fuerza silenciosa, la magia. Detrás de la grandeza oficial, los romanos vivían rodeados de ritos secretos, fórmulas ocultas y objetos cargados de misterio. Uno de los testimonios más inquietantes son las tablillas de maldición, conocidas como deficciones. Eran delgadas placas de plomo en las que se escribían los nombres de enemigos o rivales, acompañados de palabras de odio y conjuros dirigidos a los dioses infernales. Después, eran dobladas, perforadas con clavos y enterradas en tumbas, pozos o templos oscuros. La intención era clara: atar el destino del enemigo, arruinar su vida, enfermar su cuerpo o incluso provocar su muerte. Miles de estas tablillas han sido encontradas por los arqueólogos, como ecos de una Roma secreta que pedía justicia a fuerzas invisibles. La magia no se limitaba a la venganza. También había conjuros de amor, destinados a encender la pasión de alguien. Se escribían fórmulas que invocaban a Venus o a divinidades extranjeras, pidiendo que la persona deseada no pudiera dormir ni comer hasta entregarse al hechicero. A menudo, estos rituales incluían cabellos, uñas o prendas personales, mezclados con sangre de animales. Los amuletos eran parte cotidiana de la vida romana. Desde los poderosos generales hasta los esclavos, todos llevaban algún objeto protector: piedras talladas, figuras de dioses, colgantes con símbolos extraños. El más común era el falo en miniatura, que se creía espantaba la mala suerte y el mal de ojo. Incluso los niños llevaban collares con estos amuletos para mantenerse a salvo. El miedo al mal de ojo estaba muy extendido. Una mirada cargada de envidia podía traer desgracias, y por eso se usaban gestos con las manos, colgantes y palabras secretas para protegerse. Lo curioso es que, aunque Roma castigaba oficialmente la magia considerada peligrosa, la mayoría de la población vivía rodeada de ella, en un equilibrio constante entre lo permitido y lo prohibido. Los emperadores tampoco eran ajenos a estos misterios. Algunos recurrían a astrólogos y magos para conocer su destino.
Otros, como Augusto, prohibieron severamente estas prácticas, temiendo que las profecías fueran usadas para anunciar su muerte o la llegada de un nuevo gobernante. Pero, a pesar de las prohibiciones, la magia se mantenía viva en lo secreto, alimentada por el miedo y la esperanza. Roma también absorbió influencias extranjeras. De Egipto llegaron fórmulas herméticas y símbolos enigmáticos, de Oriente, prácticas astrológicas y ritos místicos. El imperio era un crisol donde lo religioso, lo mágico y lo supersticioso se entrelazaban. Lo fascinante de todo esto es cómo la magia convivía con la vida cotidiana. Mientras un senador discutía leyes en el foro, quizá llevaba bajo su túnica un amuleto protector. Mientras un soldado marchaba hacia la guerra, podía tener cosido en su cinturón un hechizo escrito en pergamino. Y mientras Roma se presentaba como la cuna de la civilización, en sus entrañas latía la convicción de que fuerzas invisibles guiaban el destino. La magia y las maldiciones eran, en el fondo, otra cara del poder. Porque si las leyes dominaban el cuerpo de los ciudadanos, los hechizos intentaban dominar sus almas. Y en ese equilibrio secreto, Roma mostraba que incluso la ciudad más fuerte del mundo no podía escapar al misterio de lo invisible. Roma era un imperio inmenso, y con cada conquista absorbía dioses, ritos y creencias extranjeras. Lo que comenzaba como curiosidad pronto se transformaba en parte del alma de la ciudad. Así, junto a Júpiter, Marte y Venus, aparecieron divinidades que venían de Egipto, Asia Menor y Mesopotamia, trayendo consigo un aire de misterio que fascinaba y atemorizaba a los romanos. Uno de los cultos más impactantes fue el de Isis, diosa egipcia de la vida y la resurrección. Sus templos en Roma se llenaban de incienso, música y cantos que evocaban el Nilo. Los fieles se sumergían en ceremonias nocturnas donde las antorchas iluminaban imágenes sagradas. Muchos romanos se sentían atraídos por la promesa de salvación y vida eterna que ofrecía Isis, algo distinto a los dioses tradicionales de la ciudad. Otro culto poderoso fue el de Cibeles, la gran madre de Anatolia. Sus sacerdotes, conocidos como Galli, se distinguían por sus rituales intensos, procesiones con tambores, danzas frenéticas y cánticos repetitivos que sumían a los participantes en un trance místico. La devoción hacia la diosa era tan extrema que algunos sacerdotes llegaban a realizar sacrificios de sí mismos, un gesto incomprensible para muchos romanos pero profundamente venerado por sus seguidores. El mitraísmo también se expandió con fuerza, especialmente entre los soldados. El dios Mitra, de origen persa, era venerado en cavernas o templos subterráneos llamados Mitraea. Allí, los iniciados participaban en banquetes secretos, compartían pan y vino, y se representaban escenas del dios sacrificando a un toro cósmico. El simbolismo era profundo, de la sangre del animal surgía la vida, y los fieles creían formar parte de un pacto eterno. Estos cultos orientales compartían un rasgo común, ofrecían iniciaciones secretas. No cualquiera podía entrar, había grados de conocimiento y ritos que marcaban el paso de un nivel a otro. Esto creaba un aura de exclusividad que atraía a quienes buscaban algo más que los sacrificios rutinarios en los templos públicos de Roma. La élite romana miraba estas religiones con recelo. Algunos emperadores intentaron prohibirlas, temiendo que los cultos secretos se convirtieran en focos de conspiración. Sin embargo, el pueblo encontraba en ellos consuelo y esperanza.
Eran religiones que prometían salvación personal, vida después de la muerte y una conexión directa con lo divino. El contraste con la religión oficial era evidente. Mientras los ritos tradicionales de Roma estaban ligados al Estado, los cultos orientales ofrecían experiencias íntimas y espirituales. Eran un refugio en medio del caos del imperio, una forma de encontrar sentido en la incertidumbre. Con el tiempo, estos cultos fueron moldeando el paisaje espiritual de Roma. Sus templos, procesiones y símbolos se mezclaron con los de los dioses locales, creando un mosaico religioso sin igual. Y aunque algunos desaparecieron con los siglos, dejaron una huella profunda en la forma en que los romanos entendían el misterio de lo divino. Roma, que parecía tan sólida y racional, estaba en realidad llena de pasadizos secretos hacia mundos espirituales extranjeros. Y en esas cavernas iluminadas por antorchas, bajo las calles de la ciudad eterna, ardía un fuego distinto, el de los cultos orientales, con sus promesas y enigmas. En Roma, pocas decisiones importantes se tomaban sin antes consultar a los augures, sacerdotes especializados en interpretar las señales del cielo y de la naturaleza. Para los romanos, los dioses hablaban constantemente, y su voz se escondía en el vuelo de las aves, en el murmullo del viento, en los truenos que cruzaban el cielo. El arte de descifrar esos mensajes era lo que se conocía como augurio. Antes de una batalla, de elegir magistrados o de fundar una ciudad, los augures trazaban un espacio sagrado en el suelo llamado templum. Allí observaban el firmamento, esperando el paso de las aves. Si volaban en dirección favorable, era un buen presagio; si lo hacían en la dirección contraria, significaba que los dioses estaban en desacuerdo. Así, un simple movimiento de alas podía decidir el destino de miles de hombres. Los augures no solo miraban el cielo. También interpretaban los rayos, las tormentas, e incluso el modo en que ciertos animales comían. El pollo sagrado era un ejemplo famoso. Si las aves comían con ansia, significaba que los dioses aprobaban la acción. Si se negaban a comer, era un mal augurio. Hubo generales que ignoraron estas señales y sufrieron derrotas que el pueblo atribuyó a su arrogancia frente a lo divino. La influencia de los augurios era tan grande que incluso los emperadores debían someterse a ellos. Una campaña militar podía retrasarse semanas porque los presagios no eran favorables. Roma, que conquistaba continentes, seguía detenida por el batir de unas alas o el silencio de unas aves. Pero en este arte también se escondían misterios y sospechas. Muchos se preguntaban hasta qué punto los augures decían la verdad o manipulaban las señales para favorecer a un político. Detrás de su solemnidad, había quienes los acusaban de convertir el lenguaje divino en un instrumento de poder humano. Aún así, el pueblo creía profundamente en los augurios. Un eclipse podía provocar terror en las calles, interpretado como un mensaje sombrío de los dioses. Un rayo que caía sobre un templo se veía como advertencia directa. Los romanos vivían en un mundo donde nada era casualidad. Cada fenómeno natural tenía un sentido oculto que los augures ayudaban a descifrar. El misterio de los augurios nos revela cómo Roma, a pesar de su poder militar y su organización política, dependía de lo invisible. Era una ciudad que necesitaba escuchar a los dioses para actuar, como si todo su imperio colosal colgara de las alas de un pájaro en vuelo. Roma no solo veneraba a los dioses del Olimpo. Con el tiempo,
comenzó a elevar a sus propios gobernantes al rango de divinidades. Nació así el culto imperial, una mezcla de religión y política que guardaba misterios profundos sobre el poder y la fe. La idea era simple, pero poderosa: el emperador no era solo un hombre, sino un ser con un vínculo especial con los dioses. Después de su muerte, y a veces incluso en vida, podía ser declarado divus, es decir, divino. Se erigían templos en su honor, se encendían altares y se organizaban procesiones como si se tratara de Júpiter o Marte. El primer caso famoso fue el de Julio César, asesinado en los idus de marzo. Poco después, el Senado lo declaró Dios. Se levantó un templo en el Foro Romano y se adoró a su espíritu como protector de la ciudad. Su hijo adoptivo, Augusto, entendió el poder de este gesto y lo utilizó para fortalecer su propio gobierno. Si César era divino, él, como heredero, tenía una legitimidad sagrada. El culto imperial no era solo fe, sino también control político. Rendir honores al emperador significaba reconocer su poder absoluto. Las provincias del imperio, desde Hispania hasta Siria, competían por construir templos y organizar festivales en su nombre. Así, la figura del emperador se volvía omnipresente, uniendo territorios lejanos bajo una misma devoción. Pero detrás de esta práctica había tensiones y secretos. Muchos romanos aceptaban los rituales de manera pública, pero en privado los consideraban exageraciones. Algunos filósofos los criticaban como una forma de esclavitud espiritual. Y, en los pasillos del Senado, se murmuraba que no todos los emperadores eran dignos de ser divinizados, aunque la maquinaria del poder insistiera en presentarlos como dioses. Los templos dedicados a los emperadores eran impresionantes. En Éfeso, en Alejandría, en Lugdunum, se levantaban altares donde sacerdotes ofrecían sacrificios a la figura imperial. La música, el incienso y las procesiones creaban un ambiente de solemnidad que buscaba convencer a todos de que el emperador estaba más allá de lo humano. Sin embargo, había un elemento oscuro en este culto: la frontera entre respeto y miedo. Negarse a participar podía considerarse un acto de traición. En tiempos de persecución, muchos cristianos fueron castigados porque se negaban a ofrecer incienso al emperador, prefiriendo mantenerse fieles a su Dios único. Esa negativa transformó al culto imperial en un instrumento de represión. El misterio del culto imperial está en cómo Roma convirtió la política en religión. La figura del emperador se volvió un puente entre los hombres y los dioses, pero también un recordatorio de que el poder absoluto podía disfrazarse de divinidad. Así, cada estatua levantada, cada sacrificio ofrecido, cada palabra pronunciada en los templos imperiales no era solo un acto de fe, sino también de obediencia. Y Roma, que parecía adorar a sus gobernantes, quizá lo hacía más por miedo que por devoción verdadera. A primera vista, los baños romanos parecían simples lugares de higiene y ocio. Grandes edificios de mármol, llenos de mosaicos y estatuas, donde el pueblo podía bañarse, conversar o hacer negocios. Sin embargo, bajo el vapor del agua caliente y el murmullo de las fuentes, se escondían secretos y misterios que formaban parte de la vida diaria en Roma. Los baños, llamados termae, eran un mundo en miniatura. Había salas frías, frigidarium, tibias, tepidarium, y calientes, caldarium, además de gimnasios, bibliotecas y jardines. La gente entraba no solo para lavarse,
sino para compartir noticias, discutir política o incluso cerrar acuerdos comerciales. Era un espacio donde las clases sociales se mezclaban, al menos en apariencia. Pero en esos pasillos húmedos también circulaban rumores y conspiraciones. Muchos decían que los baños eran lugares perfectos para espiar conversaciones, para tender trampas o para sellar pactos secretos lejos de los ojos del Senado. Allí, entre el vapor y las sombras, se decidían destinos ocultos. Había también un aspecto religioso en estas aguas. Los romanos creían que el agua tenía un poder purificador, no solo para el cuerpo, sino también para el alma. En algunos baños se realizaban pequeños ritos, dejando ofrendas a las ninfas o a los dioses protectores de las aguas. Las fuentes eran vistas como portales hacia lo sagrado, y bañarse era, en cierto modo, participar en un acto ritual. Los baños estaban llenos de símbolos. Los mosaicos que decoraban los suelos representaban escenas mitológicas, dioses marinos, héroes, criaturas fantásticas. Los visitantes caminaban sobre esas imágenes sin olvidar que estaban bajo la mirada de los dioses. Los muros, adornados con frescos, creaban un ambiente que mezclaba placer y solemnidad. En la penumbra de algunas salas circulaban historias más turbias. Había quienes afirmaban que en los rincones menos iluminados se realizaban encuentros secretos, desde amores prohibidos hasta conspiraciones políticas. El agua y el vapor ofrecían un velo de discreción que lo cubría todo. Los baños también reflejaban la grandeza del imperio. Algunos eran tan enormes que podían albergar a miles de personas al mismo tiempo. El más famoso, las termas de Caracalla, tenía piscinas gigantes, jardines y espacios decorados con mármoles traídos de todos los rincones del imperio. Entrar allí era como penetrar en un palacio dedicado no a un dios, sino al pueblo mismo. Sin embargo, el misterio estaba en la doble naturaleza de estos lugares. Eran espacios de encuentro, pero también de intriga, de purificación, pero también de tentación. El agua que limpiaba el cuerpo podía ser testigo de secretos que jamás debían salir a la luz. Con el tiempo, las ruinas de las termas quedaron en silencio, pero aún parecen susurrar las voces de quienes allí se reunieron. Porque los baños romanos no fueron solo un lugar de descanso, fueron escenarios donde lo cotidiano y lo misterioso se fundían bajo el vapor del agua eterna. Bajo la superficie de Roma, oculta tras callejones y entradas discretas, se extendía una red de túneles oscuros, las catacumbas. Eran cementerios subterráneos, pero también refugios de fe, miedo y misterio. Allí, en el silencio más profundo, los vivos y los muertos compartían un mismo espacio. Las catacumbas se comenzaron a excavar en los primeros siglos de nuestra era, cuando los romanos buscaban espacios para enterrar a sus difuntos fuera de la ciudad. El suelo blando de toba volcánica permitía abrir galerías kilométricas con pasillos estrechos y paredes repletas de nichos. Cada nicho guardaba un cuerpo, envuelto en telas, acompañado de símbolos grabados en la piedra. Lo inquietante era el ambiente. El aire era frío y pesado, las lámparas de aceite proyectaban sombras alargadas y cada rincón parecía guardar un secreto. Entrar en las catacumbas era sumergirse en otro mundo, un reino entre la vida y la muerte. Para los primeros cristianos, las catacumbas tuvieron un papel especial. Allí se reunían en secreto, celebraban sus ritos y decoraban las paredes con frescos simbólicos, el pez, el pastor, la paloma, la cruz escondida.
En esos espacios ocultos, la fe se mezclaba con el peligro, porque cualquier traición podía llevarlos a la persecución. Las catacumbas eran refugio y trampa al mismo tiempo. Los romanos paganos también usaban estos túneles, pero lo hacían con una visión distinta. Para ellos, eran simples cementerios, aunque cargados de respeto. Sin embargo, la idea de caminar entre cuerpos enterrados siempre despertó miedo. No era raro escuchar historias de apariciones, de voces apagadas que se confundían con el viento en los pasillos. Los arqueólogos modernos han encontrado inscripciones conmovedoras, mensajes de despedida, súplicas a los dioses, palabras de esperanza. En las piedras aún resuenan las emociones de quienes bajaban allí a llorar, a rezar o a dejar una ofrenda. El misterio más grande de las catacumbas está en su atmósfera. No eran solo cementerios, sino lugares donde el mundo de los vivos rozaba el de los muertos. Cada lámpara que se apagaba dejaba a los visitantes en una oscuridad absoluta, una negrura que parecía devorar los sentidos. Muchos salían de allí con la certeza de haber tocado algo más allá de lo humano. Hoy, las catacumbas siguen siendo testigos mudos de un pasado secreto. Quien desciende a ellas siente el peso de los siglos, la presencia de los que descansan en sus muros y el eco de los rezos susurrados en la oscuridad. En ese laberinto bajo tierra, Roma guardó no solo a sus muertos, sino también la parte más íntima y misteriosa de su alma. Si los augures observaban el cielo para escuchar a los dioses, los arúspices miraban hacia lo más íntimo de la tierra y de la vida, las entrañas de los animales sacrificados. Su arte, heredado de los etruscos, estaba envuelto en misterio y respeto, porque en aquellos órganos palpitantes los romanos creían descubrir el destino del imperio. Los sacrificios comenzaban con solemnidad. Un toro, una oveja o un ave eran ofrecidos a los dioses en altares sagrados. El humo del incienso se mezclaba con el de la sangre recién derramada. Entonces, el arúspice, vestido con túnica ceremonial, abría el cuerpo del animal y observaba su hígado, sus pulmones, su corazón. Cada mancha, cada forma, cada irregularidad era interpretada como un mensaje divino. El órgano más importante era el hígado. Los arúspices lo dividían en secciones, cada una vinculada a un dios o a una fuerza cósmica. Si el hígado estaba sano y completo, el augurio era favorable. Si aparecía dañado o deformado, era una advertencia sombría. Se conservan modelos de hígados en bronce, usados como guías, donde los sacerdotes podían comparar lo observado con lo que dictaba la tradición. Los generales y políticos consultaban a los arúspices antes de tomar decisiones cruciales. Una campaña militar podía retrasarse, un tratado podía romperse o una ley podía aprobarse según lo que dijera la lectura de las entrañas. En un mundo donde todo estaba ligado a lo divino, ignorar estas señales era considerado un acto de arrogancia peligrosa. Pero más allá del ritual, lo que fascinaba era el misterio. ¿De verdad hablaban los dioses a través de los órganos de un animal? ¿O era el poder de los sacerdotes lo que daba forma a la voluntad divina? Muchos romanos aceptaban sin dudar, otros lo miraban con escepticismo, pero todos comprendían que el arúspice tenía en sus manos un poder simbólico inmenso. El pueblo asistía con una mezcla de temor y curiosidad. Ver cómo un sacerdote se inclinaba sobre un cuerpo abierto y declaraba el futuro era presenciar un puente entre lo humano y lo eterno. El sacrificio no era solo sangre,
era un lenguaje oculto que transformaba lo invisible en decisiones reales. Con el paso del tiempo, las críticas aumentaron. Algunos filósofos denunciaban estas prácticas como supersticiones. Sin embargo, incluso en los últimos siglos del imperio, los arúspices seguían siendo consultados. Porque Roma, tan orgullosa de su razón y sus leyes, nunca dejó de buscar respuestas en lo inexplicable. Los arúspices nos muestran un mundo donde los misterios no estaban en las estrellas lejanas, sino en lo más cercano, en la vida que palpitaba en cada ser. Y aunque hoy nos parezca extraño, para los romanos esas entrañas eran espejos de los dioses, cargados de secretos que decidían su destino. En la Roma antigua, los sueños no eran simples imágenes nocturnas. Eran ventanas hacia el futuro, mensajes de los dioses, advertencias o promesas ocultas. Dormir era, para muchos, entrar en un territorio donde lo humano y lo divino se tocaban, y cada visión podía cambiar el curso de la vida. Los romanos creían que los dioses enviaban señales a través de los sueños. Algunos eran claros, un héroe que entregaba un arma, una diosa que ofrecía protección. Otros eran confusos, cargados de símbolos que necesitaban interpretación. Por eso existían los intérpretes de sueños, especialistas en descifrar significados ocultos. Ellos afirmaban que nada era casual, cada color, cada animal, cada gesto en un sueño tenía un valor preciso. En las historias romanas abundan ejemplos de sueños proféticos. Se cuenta que la madre de Julio César soñó que lo veía brillar como una estrella, anuncio de su grandeza futura. Calpurnia, esposa de César, soñó con su muerte antes de los idus de marzo, rogándole que no fuera al Senado ese día. El sueño, ignorado, se volvió realidad sangrienta. Los templos también ofrecían espacios para buscar sueños reveladores. Era la práctica conocida como incubatio. Los fieles pasaban la noche en el santuario, durmiendo sobre pieles o bajo estatuas sagradas, esperando que los dioses se manifestaran en sus sueños. Al despertar, relataban lo visto a los sacerdotes, quienes interpretaban el mensaje divino. Para muchos, esos sueños eran curaciones milagrosas o advertencias salvadoras. Los soldados consultaban sus sueños antes de la batalla, los comerciantes antes de emprender un viaje y los emperadores antes de tomar decisiones arriesgadas. Un mal sueño podía retrasar una campaña o provocar sacrificios urgentes para aplacar a los dioses. Pero el misterio estaba también en la ambigüedad. Un mismo sueño podía interpretarse de varias maneras. Un león en sueños podía significar fuerza victoriosa o peligro inminente. Esa incertidumbre mantenía a Roma en un estado constante de expectación. Con el tiempo, algunos filósofos trataron de dar explicaciones más racionales. Decían que los sueños eran imágenes del alma, reflejos de deseos o temores. Sin embargo, para la mayoría del pueblo, seguían siendo mensajes divinos. Y en esa tensión entre razón y fe, los sueños conservaron su poder. Lo fascinante es que en Roma los sueños podían alterar la historia. Una visión nocturna podía convencer a un emperador de cambiar sus planes, o a un ciudadano común de tomar decisiones que afectarían generaciones. Así, mientras el sol iluminaba el esplendor de la ciudad, en las noches silenciosas Roma se entregaba al misterio de los sueños, a ese mundo invisible donde los dioses susurraban verdades veladas. Porque en cada visión, real o imaginada,
latía la convicción de que el futuro estaba escrito más allá de la vigilia. Durante siglos, Roma vivió envuelta en rituales, augurios, sacrificios y cultos misteriosos. Pero con el paso del tiempo, un cambio profundo comenzó a transformar la ciudad eterna, el avance del cristianismo y el declive de las antiguas prácticas paganas. Ese momento marcó el ocaso de los misterios que habían acompañado a Roma desde su origen. En los primeros tiempos, los cristianos eran perseguidos, escondiéndose en catacumbas y evitando los templos oficiales. Sin embargo, poco a poco, su fe ganó fuerza. El mensaje de salvación, la promesa de vida eterna y la comunidad de creyentes atrajeron a más personas. Lo que comenzó como un movimiento pequeño se convirtió en una corriente imparable. Los viejos cultos, desde los sacrificios de animales hasta los augurios con aves y entrañas, empezaron a ser vistos como supersticiones caducas. Los templos de Júpiter, Vesta y Marte fueron perdiendo devotos, mientras las iglesias cristianas crecían en número e influencia. Los emperadores, primero tolerantes y luego creyentes, aceleraron la transición. Con Constantino, el cristianismo pasó de perseguido a protegido, y más tarde, con Teodosio, se convirtió en la religión oficial del imperio. Este cambio no fue inmediato ni pacífico. Muchos romanos aún se aferraban a los antiguos misterios. Había sacerdotes que seguían consultando augurios en secreto, familias que mantenían altares en sus hogares y pueblos que celebraban fiestas tradicionales bajo la mirada de los nuevos obispos. Pero la corriente del tiempo era irreversible. Los templos paganos fueron cerrados o transformados. Algunos se convirtieron en iglesias, otros cayeron en ruinas, cubiertos por la hierba y el silencio. El fuego eterno de Vesta se apagó definitivamente, y con él, uno de los símbolos más antiguos de Roma. Los arúspices, augures y vestales desaparecieron, dejando atrás prácticas que durante siglos habían guiado el destino del imperio. Sin embargo, los misterios no murieron del todo. Muchos de sus símbolos fueron absorbidos y resignificados. Las procesiones, los altares, las velas, incluso ciertos rituales, encontraron eco en la nueva fe, transformándose en elementos del cristianismo. Roma, como siempre, supo reinventarse, adaptando lo viejo a lo nuevo. El fin de los misterios paganos fue también el inicio de una nueva era. Roma dejó de ser la ciudad de los dioses múltiples para convertirse en el corazón de una fe única. Pero en ese cambio quedó un recuerdo, la sensación de que, bajo las piedras del foro y en las sombras de los templos caídos, aún susurran las voces de un mundo perdido. Lo misterioso no desapareció, simplemente cambió de forma. Los dioses antiguos se retiraron, pero el enigma de lo sagrado continuó vivo en la ciudad eterna, ahora bajo el signo de la cruz. Roma, la ciudad de las 7 colinas, nunca fue solo piedra, mármol y poder. Fue, y sigue siendo, un escenario donde lo visible y lo invisible se entrelazan. Desde los templos que se alzaban hacia el cielo hasta las catacumbas que se hundían en la tierra, cada rincón guardaba un secreto, un eco del pasado que aún resuena en el presente. Los misterios de Roma no se limitaban a los augurios, a los sacrificios o a los cultos extranjeros. El verdadero misterio era cómo esta ciudad supo reinventarse una y otra vez, sobreviviendo a emperadores crueles y a invasiones devastadoras, a incendios colosales y a traiciones internas. Roma, como el fuego de Vesta, parecía destinada a no apagarse nunca.
cada piedra del foro cuenta una historia. Allí donde los senadores conspiraban, hoy pasean los viajeros. Allí donde los gladiadores derramaban su sangre, resuenan las risas de los turistas. Y sin embargo, bajo esa aparente calma, aún se percibe algo más, un susurro, como si las sombras de los antiguos romanos todavía observaran desde las ruinas. Roma fue la ciudad de los augures y arúspices, de los sueños proféticos y de las tablillas de maldición. Fue el escenario de emperadores que se creyeron dioses y de pueblos que importaron religiones secretas. Fue un lugar donde los hombres buscaban constantemente comprender lo que estaba más allá de lo humano, incluso a través de signos ambiguos, visiones nocturnas o entrañas palpitantes. Hoy, esos misterios no han desaparecido. Caminando por las ruinas del Coliseo, uno puede sentir aún el eco de la multitud, los rugidos de las fieras, los gritos de los gladiadores. Descendiendo a las catacumbas, se respira el mismo aire pesado que acompañó a quienes buscaban refugio en la fe. Visitando el templo en ruinas de Vesta, se percibe la ausencia de un fuego que alguna vez fue eterno. El mayor misterio de Roma, quizá, no es religioso ni político, sino su eternidad. ¿Cómo una ciudad que cayó tantas veces pudo levantarse siempre? ¿Cómo un imperio que se fragmentó dejó, sin embargo, una huella tan profunda que aún marca nuestra cultura, nuestro derecho, nuestras lenguas? La respuesta no está del todo clara, y tal vez por eso Roma sigue fascinando. Porque Roma no murió. Roma vive en cada idioma europeo, en cada edificio que imita sus columnas, en cada calendario que organiza nuestros días, en cada ciudad que heredó su trazado. Y más allá de lo tangible, Roma vive en los misterios que nunca logramos explicar del todo, en las profecías, en los augurios, en los símbolos que aún nos acompañan. Al cerrar esta historia, queda la sensación de que Roma no fue solo un imperio, sino un espejo de lo humano. En sus luces y sombras, en su razón y su superstición, en su gloria y su tragedia, Roma refleja lo que somos, seres que buscan comprender lo desconocido, que temen y aman lo misterioso, que necesitan creer que hay algo más allá de lo visible. Así, cuando esta noche cierres los ojos y dejes que el sueño te envuelva, recuerda que en algún lugar, bajo la luna, Roma sigue viva. No como una ciudad de ruinas, sino como un enigma eterno, guardando secretos que ni el tiempo ni el olvido han podido borrar. Roma duerme, pero sus misterios nunca descansan.